¿Qué tal, amigos? Con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas para Puerto Rico y España, en nuestra edición del informativo Adelante TV Noticias para hoy, domingo 21 de febrero del 2021. Tenemos una noticia que está muy discutida en los periódicos, en las redes sociales, en la televisión, en la radio, y que es importante que prestemos atención porque lo que vamos a hablar nos atañe a todos en Puerto Rico. Los puertorriqueños que nos están viendo y escuchando fuera de la isla, en Estados Unidos, en España, en donde sea, deben estar plenamente enterados de lo que vamos a hablar. Que comprendáis lo mejor que podáis esto que vamos a discutir. Y por supuesto, no olvidéis en dejaros al borde de la página, la parte de abajo de la página, vuestras impresiones y preguntas para que las podamos contestar en su debido momento. En la prensa de Puerto Rico el día 16 de febrero, para Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, la plena anexión de la isla a los Estados Unidos sería un mensaje que Estados Unidos enviaría de que está abrazando la diversidad, porque Puerto Rico sería un estado plenamente hispano. Esto que acabo de decir contiene dos falsedades. En primer lugar, Estados Unidos no abraza la diversidad. Es una nación eminentemente racista, donde todos tienen que o ser blancos o portarse como si lo fueran para poder vivir allí. Segundo, no puede haber estados hispanos ni de ninguna otra etnia que no sean anglosajones en la Unión Americana. Esta es la vieja historia del estado jíbaro del que nos hablaba una vez don Carlos Romero Barceló. Tener un estado que no hace las cosas a la americana, con una cultura e idioma diferentes, no cuadra dentro de la definición ni la intención de ser de los Estados Unidos de América. Tenemos también el asunto de lograr que el pueblo puertorriqueño domine el idioma inglés. Nadie se pregunta por qué no se ha logrado que el pueblo puertorriqueño domine el inglés después de 122 años de presencia gringa en Puerto Rico. No se domina el inglés en 2/3 de los hogares de Puerto Rico. Es decir, no se domina el inglés ni en la mitad de la isla. Pero dice Pedro Pierluisi que para mediados de marzo, de este marzo que está por llegar, se presentará en la Cámara de Representantes Federal el proyecto que buscará que el Congreso ofrezca la estadidad a Puerto Rico. Dice él que espera, y citamos, un apoyo considerable a ese proyecto, cierra la cita. Añade don Pedro Pierluisi que la gente en Puerto Rico votó incuestionablemente por la estadidad con un 52.5%. 52.5% significa un poco más de la mitad y nada más. Puerto Rico no votó incuestionablemente por la estadidad. Puerto Rico sigue dividido y sin consenso, como lo han dicho los de aquí y los de allá. Pero a los del PNP no les da la gana de aceptarlo, como no aceptaron los resultados del plebiscito del 2017, cuando los gringos les dijeron que un 23% de los votantes no elige nada. Apunta Pierluisi, por otro lado, que el Congreso está moralmente obligado a responder. Está obligado a responder. Esto es totalmente falso. El gobierno federal anunció un año antes del plebiscito que este no sería vinculante, como no lo fueron tampoco los anteriores. Es por eso que se negaron a darnos los 2.5 millones
que solicitó el PNP para ese plebiscito desde un principio. Nuestra gente, comenzando por los PNP mismos, deben de dejar de creer estos embustes. Que dice Pierluisi que el argumento pro estadidad es por la igualdad en programas claves de asistencia a las necesidades de Puerto Rico. Nótese que no se habla de mejorar a Puerto Rico, sino de seguir manteniéndolo sumiso en el mantengo y no en el desarrollo, que es lo que tanto necesita. Mientras tanto, 13 congresistas republicanos presentaron legislación, sí, otra vez, presentaron legislación para declarar al inglés como el idioma oficial de los Estados Unidos de América. Hay quien dice que es para declarar al inglés como el idioma oficial del gobierno de Estados Unidos. Pero esto es falso. El inglés ya es el idioma del gobierno americano desde antes de su fundación. Nadie hablaba otro idioma que no fuera el inglés en las 13 colonias. Y nadie lo hablaba cuando Estados Unidos, que no fuera el inglés cuando el Estados Unidos logró su independencia tampoco. Es decir, que tanto bajo Inglaterra como después de Inglaterra en Estados Unidos, lo que hoy llamamos Estados Unidos, ya se hablaba inglés. Igual que en Puerto Rico se hablaba español desde el siglo XVI. Lo que pasa es que a Estados Unidos ha emigrado muchísima gente de otras partes del planeta que hablan otros idiomas. La presencia hispana y el español en Estados Unidos es enorme. Recuerden que antes de que hubiera mucha migración hispana a los Estados Unidos, todos los estados del oeste de la nación americana, arrebatados por guerra a México, hablaban español. La población entera hablaba español. Es decir, desde la expansión hacia el oeste de los gringos, ya tenían este problema. No olviden que esta no es la primera vez que tratan de imponer el inglés como el idioma oficial en los Estados Unidos. Ha fallado todas las veces anteriores y no se espera que esta vez tampoco pase este proyecto de ley. Lo que pasa aquí es que los hay en Estados Unidos, hay individuos en Estados Unidos a quienes les molesta escuchar hablar otros idiomas que ellos no hablan ni les interesa aprender. Es una forma de decir América para los americanos, es decir, si no aprendes inglés, no puedes entrar. O sea, una forma de controlar la migración a Estados Unidos, especialmente la migración hispana, pues temen que los hispanos, que siguen creciendo en números, se les queden con el país. El principal autor de este proyecto de ley es el congresista republicano por el estado de Texas, Louis Gohmert, y otros 3 congresistas republicanos que son miembros del Comité de Recursos Naturales, el mismo que preside el demócrata Raúl Grijalva, y que es el comité que tiene que ver con el caso del estatus de Puerto Rico. Bonito apoyo considerable al proyecto estadidad de un estado plenamente hispano. Para rematar, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer, se quejó de las medidas que hay en la isla que incentivan que los millonarios con empresas en Puerto Rico eludan pagar tributos federales. Tampoco favorece Schumer echar hacia adelante un proyecto estadidad, porque opina que Puerto Rico está dividido sobre este tema y sin consenso alguno, contrario a lo que predican los del PNP hasta el cansancio. Otra vez, bonito apoyo considerable al proyecto estadidad de un estado plenamente hispano. Dice Schumer, una cita, no favoreceré su proyecto pro estadidad hasta que enderecen las cosas, cierra la cita. Y esto suena lo mismo que decía el expresidente Donald Trump. Continúa la cita de Schumer.
52.5% no reflejó el fuerte consenso que se requiere para avanzar un proyecto pro estadidad y espero que se genere en la isla un acuerdo sobre un proceso justo. Cierra la cita. Schumer primero dijo que un 52.5% no es consenso y lo que muestra es lo dividido que están los puertorriqueños sobre el tema del estatus. Ahora, porque los PNPs siguen insistiendo que el Congreso está obligado a responder, Schumer tuvo que hablar claramente diciendo que no apoyará ese proyecto. Más claro, no canta un gallo. Ya lo habíamos dicho en este informativo, que el plebiscito sería una botarata de chavos porque no iba a ningún lado, ya que el Congreso no lo tomaría en cuenta. Pido a todos que pongamos mucha atención a este tema durante los próximos días para que entendamos bien que no sucederá nada con los resultados del plebiscito del pasado 3 de noviembre, ni tampoco sucederá nada con los resultados de otro plebiscito que quieren hacer en el mes de mayo próximo. Sí les pido que llamen a sus representantes y a sus senadores aquí en la isla y háganles saber que están en contra de que se vote más dinero con la celebración de este nuevo plebiscito, así como también de que se envíe a los cabilderos a perder el tiempo en Washington, D.C. con el dinero de nuestro bolsillo. Hay muchas otras cosas más importantes y urgentes en las cuales emplear los fondos del pueblo de Puerto Rico en este momento. Que se gasten los chavos en lo que hace falta y no en darle vacaciones en Washington a 2 o 3 que no tienen nada que hacer allí. Todo esto da a entender lo fuera de la realidad que siguen nuestros políticos locales con esto del estatus para Puerto Rico. Incluso el plebiscito del 3 de noviembre envió un claro mensaje de la división que hay en el pueblo puertorriqueño con relación al estatus. Medio Puerto Rico teme perder su identidad, su historia, idioma, costumbres y cultura. Medio Puerto Rico teme verse obligado a aceptar la imposición de una cultura extraña a la nuestra. Desde la llegada de los españoles, hemos luchado contra las invasiones de los anglosajones ingleses, quienes trataron de arrebatar la isla a los españoles y convertirla en una colonia inglesa más. Así las batallas del pirata Francis Drake en 1595, la de George Clifford, conde de Cumberland, en 1598, la del general Ralph Abercrombie en 1797. Los españoles, incluidos los puertorriqueños, que éramos españoles también, luchamos contra los ingleses en todas esas invasiones y rechazamos sus avances. Lo mismo hicimos con los nuevos anglosajones, los gringos, cuando intentaron invadir Puerto Rico en 1898. La guerra hispanoamericana no se perdió en Puerto Rico. La guerra hispanoamericana se perdió en Europa, cuando España se vio forzada a rendirse y se le impuso ceder Puerto Rico, Cuba, Guam y las Islas Filipinas. La guerra hispanoamericana era la llamada Guerra de Cuba y nada tenía que ver con Puerto Rico. Los puertorriqueños no llamamos a los gringos nunca y no necesitábamos nos liberaran de nada ni de nadie. Al contrario, resistimos al anglosajón, como lo habíamos hecho por los siglos. Primero los ingleses, luego los americanos. Es lamentable que después de tanto nadar, morir ahogados en la orilla. Nos imponen a los anglosajones gringos y sus costumbres y cultura. Esto no lo enseñan en las escuelas, porque no les conviene. Pero el puertorriqueño resistió al invasor gringo. Le hizo ver el desprecio que sentían por ellos cuando se quedaron con la isla. Hay escritos, cartas y hasta reportajes en los periódicos en inglés en Estados Unidos
donde se habla de todo esto. Pero como dije, no lo enseñan en la escuela porque no le conviene al gobierno. El puertorriqueño resistió la imposición del idioma inglés en las escuelas a principios del siglo XX y lo seguimos resistiendo hasta el sol de hoy. 122 años de presencia gringa en esta isla y no han podido hacer que 2/3 de la población no hablen inglés. Por si acaso alguien tiene duda de lo que hablo, tengo una licenciatura, un bachillerato en lengua y literatura, es decir, en filología inglesa, y enseñé inglés como maestro por 17 largos años en Puerto Rico y a puertorriqueños en Nueva York y Connecticut. Sé muy bien de lo que hablo. La juventud se interesa por el inglés, las películas, las canciones, los videojuegos, etc. Pero siguen hablando español. Hacen muchas cosas en español y se niegan a usar el inglés entre puertorriqueños. Incluso hay quien considera que hablar inglés entre jíbaros es una ridiculez y un comer mierda. Así de fuerte sigue siendo nuestra respuesta y repulsa el repudio que tenemos los puertorriqueños a esto del inglés y la cultura yanqui. Incluso muchos de los PNP y entre sus políticos los hay quienes ignoran tanto esa lengua que dicen disparates como stadity tratando de traducir estadidad cuando eso se dice statehood en inglés. Es una ilusión, un sueño de verano, lo que dice Pedro Pierluisi sobre el convertir a Puerto Rico en un estado plenamente hispano y bilingüe. No existen esas cosas para los gringos. Nuestra gente se resiste, se niega. Los mismos gringos están en contra, tanto demócratas como republicanos. Así que no nos dejemos engañar, no nos dejemos embaucar más. Esto de la estadidad no sirve. No la queremos ni la querremos nunca. Va en contra de nuestra identidad, de nuestra historia y cultura, de nuestra forma de ser. Hay que seguir sintiendo en puertorriqueño y español. Hay que seguir viviendo, comiendo, bebiendo, festejando, bailando, rezando, hablando, pensando y respirando en español y como puertorriqueños. Hemos resistido al anglosajón heroicamente y durante siglos. Sigamos resistiéndolo ahora. El que quiera ser gringo y hablar inglés, que escoja uno de los 50 estados y que se mude. Que se largue de una buena vez. Este es nuestro informativo. Estas son las cosas para pensar, para meditar, para ponderar, para debatir, para dejarnos sus preguntas e inquietudes en la parte de abajo de la página. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para este domingo 21 de febrero. Nos veremos la próxima semana. Sintonícennos de nuevo. En el mientras tanto, discutan mucho sobre estas cosas, usen la mascarilla y lávense las manos, mantengan el distanciamiento físico y disfrutemos unos de otros, de los amigos, de la familia, del trabajo, siguiendo los protocolos de seguridad, manteniéndonos saludables, yendo a vacunarnos y así, cuando todo esto finalmente termine, sea cuando sea, que nos volvamos a abrazar, que volvamos a compartir juntos y que sigamos conociendo nuestra historia, conociéndonos a nosotros mismos, contestando preguntas, acabando con las lagunas que nos han provocado para mantenernos dominados dentro de este coloniaje inmerecido, ilusorio. Y seguiremos adelante. Hasta entonces.